Pero me llama la atención lo que dice, por ejemplo, en la Biblia, que dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O en la otra versión que dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que me llama la atención, porque después dice, en el versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, por Dios o por la palabra, en este caso, por la palabra se hicieron todas las cosas. ¿Por qué? Porque para hacer algo, si una persona hizo algo, lo tuvo que pensar. Ese pensamiento, esa palabra tuvo que estar en él acerca de aquello que hizo. Entonces, si la comentó o la dijo con alguien o le dijo a alguien voy a hacer tal cosa, pues, e hizo lo que dijo que iba a hacer, pues cumplió la palabra. ¿Cuál palabra? La que estaba en su boca y en su corazón. Ahora, esa palabra, ¿por qué dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios? Porque sin la palabra es imposible que se hagan cosas. Por ejemplo, ¿cómo es que se forman estos partidos políticos? Porque alguien, a esa persona o personas que les interesa ser parte de un partido o crear un partido, pues empieza a hablar, a dejarle saber a los demás, a las comunidades, a los pueblos, al país, sus, sus inquietudes o lo que piensa acerca de. Y empieza a plantear o a poner sobre la mesa aquello que cree que debe de ser de tal manera. Y empieza a convencer a través de las palabras a personas las cuales van creyendo en esa persona y le van apoyando hasta que llega a un punto donde pues se postulan como candidatos a ya sea a un puesto o a otro, y de esa manera pues se genera todo esto hablando. Pero resulta que esa persona o esas personas que hacen esto, pues si no cumplen con aquello que dijeron que iban a hacer, pues se convierten en mentirosos y pierden credibilidad. Y después, para poder continuar en el ambiente y, poder mantenerse en la posición a la que llegaron con mentiras, pues tienen que hacer otro tipo de cosas, como comprar a las personas, las voluntades, las conciencias, pagar para que las personas lo sigan. Y ya pues las personas no lo siguen porque saben que hablan verdad, sino por lo que reciben. Y no es lo mismo a alguien que es veraz, que dice que va a hacer una cosa y la hace, y las personas ya no solo lo siguen por lo que dice, sino porque saben que lo que dice lo va a hacer y ya ha venido haciendo lo que ha dicho. O sea que la palabra en sí, en la palabra descansa el poder, ya sea de un rey, de un presidente, de cualquier gobernante, en la palabra. Si esa palabra es verdadera, si esa palabra es veraz, si esa palabra es recta, si esa palabra realmente es una palabra pura, tiene un peso. Tiene un peso, y ese peso significa o se llama autoridad. La autoridad de la palabra la tiene aquel que es veraz,
aquel que habla verdad siempre va a tener una autoridad superior a aquel que es mentiroso. El que es mentiroso realmente no tiene autoridad. Por eso es que todos esos políticos corruptos que están en México y en cualquier parte del mundo, que hablan mentiras para llegar a un puesto y se descubre que lo que han dicho es mentira, pues simple y sencillamente pierden la autoridad. Y sí, posiblemente mandan o hacen cosas de acuerdo a sus intereses, pero ya no con autoridad, sino infringiendo leyes, pasando por arriba de las personas que los apoyaron, no importándoles nada. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar ahí solamente para eh, saciar sus deseos. Y eso es algo terrible. Y como dije antes, lo que dice la Biblia, que dice que la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. O sea, si la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón y se nos ocurre decirla, entonces el próximo paso es cumplirla. Porque si no lo hacemos, si no cumplimos con esa palabra que hemos dicho, entonces nos constituimos en mentirosos. Y es lo que todos estos políticos que tenemos ahora, incluyendo el INE, jueces, magistrados o toda esa gente corrupta que vemos que usan las artimañas del error para hacer lo que les pega la gana. Y no importa a quién afecten, a quién dañen. No les importa definitivamente. Ya hemos visto todo tipo de políticos, expresidentes y todo eso, que han hecho desastres. Y no solamente ellos han hecho desastres, sino que han abierto las puertas a través de la corrupción y las mentiras, que son las que van por delante, han abierto la puerta para que otros personajes extranjeros lleguen al país y como son corruptos, pues fácilmente los compran, les ofrecen beneficios, dinero y que les permitan hacer lo suyo. Y así se genera todo una banda, un cartel de delincuentes que lo que hacen es saquear al país. Eso es exactamente lo que está pasando en México. Y como ahora este presidente está cumpliendo la palabra, lo que él había dicho de combatir la corrupción y siempre hablando con la verdad, pues esto no les gusta, les molesta porque la verdad es como un faro que hace que se vea todo. Entonces, cuando él habla la verdad, ellos pues se enojan porque los deja al descubierto todas sus corruptelas, todas sus mentiras, todo la porquería que han hecho, pues sale a la luz. ¿Por qué? Porque este presidente no habla por hablar, habla con pruebas. Y ellos hablan muchas cosas, muchas mentiras, hablan pestes del presidente, pero obviamente son mentiras, no tienen pruebas de ninguna clase. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros cuando el presidente habla de la revolución de las conciencias, habla de la regeneración del país, o cuando se habla con la verdad, cuando se recobra la dignidad, cuando se recobran los valores, esa es la palabra correcta que se me había ido de la mente, habla de recobrar los valores, habla de ser honestos, habla del amor al prójimo, habla de todas estas cosas que son sanas, que son buenas para cualquier sociedad. Entonces, aquellas personas chocan, porque todo lo de ellos ha sido lo contrario, es lo contrario.
Entonces ellos hablan de defender los derechos y violan los derechos. Hablan de ayudar al pobre y roban al pobre. Hablan de leyes justas y lo que hay son leyes injustas. Entonces, ¿qué es lo que les molesta? ¿Por qué detestan al presidente de esa forma? Porque lo que el presidente está tratando de hacer es que haya leyes justas, que se termine con la corrupción, con la delincuencia, con todo ese cáncer que ha destruido a México. Entonces, como él quiere, él está en contra de todo eso, pues obviamente a ellos no les conviene. Y no es solamente porque no les convenga, sino que los está poniendo en evidencia. Los está exponiendo no solamente ante el pueblo mexicano, sino ante el mundo. Ante el mundo todos esos políticos mexicanos corruptos, ante el mundo son una escoria, son una basura, no tienen valor. Ante el mundo, no solamente ante México. ¿Y por qué? Porque son unos mentirosos. Y ahí si le ponemos todo lo demás, mentirosos, ladrones, saqueadores, ahí póngale lo que usted quiera, lo que usted sabe.